Gran sacudida en el mercado de las criptomonedas, mucha sangría, mucha incertidumbre tanto en Bitcoin como en las distintas altcoins y están llegando las primeras dudas. Se ha acabado la alt season, hemos sido engañados. Pues bien, hoy os traigo todo lo que ha ocurrido en estos últimos días en el mercado cripto y mi opinión al respecto de si hemos terminado el bullrun o esto sigue y esto es únicamente una pequeña caída antes de las grandes subidas. Vamos a verlo. Y si te mola este tipo de contenido que es algo distinto a lo que suelo subir, dale like, suscríbete y comenta, ya que al final creo que también es interesante, aparte de traeros airdrops, gemas, preventas, todo lo que os voy trayendo últimamente, pues también actualizaros sobre noticias o situaciones del mercado que creo que es interesante que estéis al tanto de lo que está ocurriendo y de que os llegue toda la información posible y de la forma tanto objetiva como subjetiva. Lo que ha ocurrido en el mercado cripto es que tenemos Bitcoin por los $58.000, vemos como llevamos dos caídas grandes consecutivas, la primera desde prácticamente máximos históricos hasta la zona de los 59-60.000 dólares, que parecía que era la última gran caída. Tuvimos ese repunte a los 67.000 para luego volver a caer durante estos últimos días un 13%, incluso si cogemos desde el último impulso pues sería un 16%. Ya cundiendo un poco el pánico, ya que evidentemente desde la última bajada esta que tuvimos aquí, todas las altcoins han sufrido muchísimo, todos los por X que llevamos de un por 3, por 4, por 6, por 10, por 20 se ha reducido y tenemos muchas de las criptomonedas, no todas, pero la gran mayoría en un por 50, un menos 40% de caída. Y esto sabemos que es normal porque cuando Bitcoin tiene una caída de un 16, un 20%, vemos como las demás criptomonedas, las altcoins, sufren unas caídas aún más exageradas. Y bueno, parecía que con la última ya habíamos salido de la zona de peligro, ¿no? Esta zona marcada que teníamos y que ya os comenté en anteriores vídeos, esta zona roja, y vemos cómo la hemos cruzado de golpe. Y la siguiente que yo tengo marcada son los 53.000, 50.000 dólares. Y ahora veremos si podemos llegar a esa zona o no y qué implicaría para nuestras queridas altcoins. Y algo muy interesante, y es la pregunta del millón, ¿no? Con respecto a si seguiremos cayendo o no, algo muy interesante y que a mí al menos me da a pensar, ojo, que ahora veremos, o sea, no es porque tenga la bola de cristal, pero me da a pensar de que puede que no caigamos más o demasiado más, es este mapa de liquidaciones, los cuales podemos ver, pues, oye, qué cantidad de dinero se liquidaría, en este caso la parte en verde, todos los shorts, ya que se liquidaría conforme el precio de Bitcoin va subiendo, donde vemos que si Bitcoin sube a los 72.000 dólares, habría una liquidación total de unos 13.000 millones de dólares, una auténtica burrada, mientras que si fijamos la comparativa queda muy claro de que conforme vamos bajando, los longs que quedan por liquidar son muy pocos en comparación. Por tanto, el interés de liquidar gente apalancada es mucho más interesante liquidar a esos shorts que a los longs. Y esto suele ocurrir mucho con estas bajadas, estas subidas tan exageradas, donde se crean estos extremos de vamos a subir, vamos a bajar. La gente lo que hace es se apalanca muchísimo, empieza a acumularse el interés, se empiezan a apalancar de lo lindo y lo que ocurren son estas grandes cascadas de liquidaciones que no sé, creo que en esta última bajada no hemos tenido demasiadas, sino que se dio más exagerado en la última, que también os lo comenté en ese vídeo, donde había mucha gente apalancada en largo y lo que hicieron fue barrerlas del mercado. Evidentemente esto puede ir cambiando, así que os dejaré la página web en la descripción para que podáis ir haciéndole seguimiento. Luego tenemos el tema de los ETFs, que ya venía diciendo en Telegram de que estos últimos días ningún ETF estaba comprando. Teníamos a Grayscale en la última bajada, sí que había alguna compra muy poco significativa y los de Grayscale seguían vendiendo como es de costumbre, ¿no? Pero lo que nos encontramos desde hace unos días es que separaron por completo todas las compras y ayer tuvimos la cantidad de lo que sería net flow negativo más grande desde el lanzamiento de los ETFs, que son esta cantidad aquí de menos 9.752 bitcoins. Y aparte también algo, podríamos decir, preocupante a priori, es que todos los ETFs que venían acumulando hasta ahora habían vendido y también fue la primera vez desde que salió el ETF de BlackRock que han empezado a vender parte de sus bitcoins que habían comprado. Así que bueno, también supongo que todo esto no ha ayudado para nada a la acción del precio. Y en relación a los ETFs también tenemos otra noticia que no ayudó mucho al precio, pero sí que a largo plazo, medio largo plazo, es algo significativo y muy importante, es la aprobación del primer spot Bitcoin y de Ethereum encima de ETFs en Hong Kong, que debutó hace 2 días. La verdad que el volumen no fue muy significativo, hay que entender que es únicamente Hong Kong, es una parte muy pequeña de lo que es el continente asiático, de China y demás, entonces bueno, pues quieras o no, no podíamos esperar que hubiera un volumen ni siquiera similar al que tuvieron los ETFs en Estados Unidos, pero bueno, oye, es una noticia que no ha afectado a priori de forma positiva ni ha hecho que se reduzca se reduzca esta sangría, pero es algo positivo que hay que mirarlo a medio o largo plazo, igual que los ETFs en Bitcoin al principio, cuando se aprobaron en Estados Unidos hubo esa caída que todo el mundo decía, es el de news, no sé qué, y luego fijaros cómo nos impulsó al alza. Hablando también de los ETFs de Bitcoin, tenemos este tweet muy interesante que dice que el día 12 de marzo, que fue
fue cuando hubo el mayor inflow en ese día en los ETFs respecto a Bitcoin, fue cuando se marcó el tope de mercado y justo ayer, lo que os estaba comentando ahora, fue el net flow más grande, es decir, el net flow negativo, perdón, más grande. Por tanto, si cogemos esas dos similitudes, suponiendo, claro, porque estamos cogiendo que fue ayer, o sea, no sabemos lo que puede ocurrir en el futuro, suponiendo que estos net flows no vayan a más o no sean tan agresivos como los que fueron ayer, podría ser el bottom de esta caída. Y aquí nos comenta eso, que hay una gran probabilidad de que hoy el highest outflow marque el bottom. Veremos. ¿Tú qué opinas? Déjalo en comentarios. También como dato adicional, si veis que tengo la voz un poco rara, que me notáis un poco raro, menos yo me estoy notando raro cuando grabo este vídeo, es porque me encuentro como el culo. Creo que estoy gestionando algo aquí que no me mola un pelo, de alguna infección o alguna cosa, y la verdad que estoy para tirar a la basura, pero bueno, quería traeros este vídeo para traeros toda la información y luego me volveré a la cama después de editarlo. Así que bueno, seguimos con toda la info. También, antes de daros mi opinión al respecto, quiero comentaros este tweet, me parece súper interesante, y es un poco el price action que hubo en comparación en 2021, antes de las grandes subidas que hubo, en comparación a lo que estamos viviendo ahora mismo. Vamos a verlo. Aquí nos muestra este gráfico que es actual, que es de abril de 2024, desde la primera subida que tuvimos, toda esta subida hasta romper el anterior máximo histórico, la primera corrección, segunda subida, segunda bajada, tercera subida, tercera bajada, y aquí lo mismo que ocurrió en enero de 2021, cuando también rompimos el anterior máximo histórico. Fijaos que estábamos en los 20.000, pues la primera rotura, bajada, subida, subida, bajada, y que luego ya nos disparamos hasta los $64.000, que fue esa gran subida que ya os he comentado varias veces y que muchos vivisteis, que en cuestión de ¿qué? Un mes, mes y medio, 2 meses, nos disparamos hacia arriba de forma exponencial. Y luego en 2021 también nos marca esta zona azul, que fijaros que era a priori un soporte. Aquí cuando se rompió la zona de los 30.000 fue el soporte importante. Fijaros que aquí hay mucha mecha, pero que el cuerpo, es decir, la vela diaria, pues estamos en diario, cerraba por encima. Tuvimos esta pequeña desviación para luego seguir subiendo y la subida parabólica que os comentaba, y aquí podríamos estar viviendo exactamente lo mismo. Y esto al final no os lo estoy enseñando para deciros se va a cumplir, se está cumpliendo. A priori se está cumpliendo, pero no implica que lo vaya a hacer. Yo al final sabéis que soy muy cauto, soy bastante conservador, digamos, dentro de este mundillo. Entonces esto es Opium, es un poco para tener esa expectativa, ¿no? Para quien quiera believe in it, ¿no? O sea, para creer en ello. Pero bueno, yo simplemente os lo traigo como interés. Yo no me suelo fijar en estas cosas, pero algo muy interesante, y es que yo hoy, analizando un poco esta gráfica en diario, pensaba, vale, pues oye, según mi punto de vista del trading, sabemos que yo no me dedico al trading, entonces decía, tenemos estas dos cajitas que serían como las zonas de aguante, ¿no? Donde ha lateralizado, donde ha sido una zona de acumulación para luego disparar, o zonas donde había un interés, por lo tanto cuando volvía a esa zona de interés se absorbía toda esa oferta, toda esa necesidad de compra y se volvía hacia arriba. Pues bien, teníamos esta que a priori nos la hemos cargado completamente porque tenemos varias velas diarias, cuerpos por debajo, y luego tendríamos esta zona de aquí, que fue esta acumulación antes de dispararse a nuevos máximos. Pues bien, esto en diario parecería que estamos en una zona vacía, es decir, cuando hay una zona vacía, pues lo normal sería pues volver a caer a esta zona para, bueno, luego ver qué puede llegar a ocurrir, porque si por lo que sea llegásemos a esta zona y hiciéramos esto, no implica que de aquí volviéramos aquí, podría pasar que hiciéramos así y volviéramos a caer y que nos hubieran engañado absolutamente a todos. Pero si esto lo cogemos en semanal, fijaos como tenemos aquí un imbalance clarísimo. Voy a quitar esto de aquí un momento. Fijaos que tenemos un imbalance clarísimo en vela semanal, que sería todo esto de aquí, sería todo este cuadrito de aquí, que fijaros cómo hemos ido con esta última mecha, hemos ido a rellenar este imbalance. Por tanto, podríamos, en base a análisis técnicos, o sea, podría esto ser el suelo. Yo la verdad que no lo veo nada descabellado, es decir, a priori si lo miraba en diario, tenía esa sensación de que podríamos ir a visitar esta zona, pero viéndolo en semanal, la verdad que al haber, y esto lo he visto esta mañana, la verdad que me he quedado bastante tranquilo porque a nivel técnico, únicamente a nivel técnico, podría llegar a ser el bottom, por lo que os estoy comentando a continuación, que es mi forma de ver el mercado, mi forma de analizar los gráficos, que luego me vendrá alguien y dirá, no, porque tal, es mi forma de verlo, es totalmente subjetivo. También, ¿de qué va a depender todo esto? Pues evidentemente del tema de los ETFs que nos sigan vendiendo mercado, porque entonces entre sus ventas más lo que es el miedo y la incertidumbre del mercado, pues podría aún agravarse mucho más lo que es la situación. ¿Qué pasa si nos vamos a esta zona? La verdad que las altcoins se darían una hostia aún peor. Si han caído un 50%, pues caerían otro 50% más. Algo también muy interesante, y es que si os fijáis, en esta última caída que hemos tenido de estos últimos días, Bitcoin ha caído un 12%, pero lo que son las altcoins han caído menos en proporción, que es algo que no suele ocurrir demasiadas veces. La gran mayoría de veces lo que ocurre es que cuando Bitcoin cae, las altcoins caen aún de forma más precipitada, de forma más agresiva, pero
en este caso no hemos caído, las altcoins han caído menos. Fijaros, el total 2, que incluye Ethereum, es de un 11%, y el total 3, que sería excluyendo Bitcoin y Ethereum, no llegaría a un 10%. Y fijaros como Bitcoin sí que ha caído un 12%. Entonces, quieras o no, esto nos da dos escenarios posibles. El primero, que las altcoins vayan como con lag, vayan con retraso, y que aún si hay una pequeña caída más, las altcoins arrastren, o sea, que la caída heavy venga después, o bien que no queden muchos vendedores más en las altcoins, lo que es el riesgo-beneficio, el riesgo de vender tus altcoins para comprarlas más baratas, o que el mercado considere que no vale la pena venderlas, o bien que no queden tantos vendedores de altcoins con respecto a Bitcoin, ya que la gran caída, como os he comentado al principio, se dio cuando Bitcoin cayó en esta última caída de aquí, fue cuando las altcoins realmente se desplomaron, y en esta última puede que ya no haya tantos vendedores interesados en vender lo que les quedan de altcoins o a los precios que está actualmente. Y ya para terminar con esta parte de análisis técnico, y voy un poco a otro tema relacionado también con el mercado, es que mucha gente ahora mismo tiene el mismo gráfico que yo, tiene esta zona marcada y esta zona marcada, porque son muy obvias, son muy evidentes. ¿Qué ha ocurrido siempre cuando el mercado espera con ansias esta zona? Porque todo el mundo, si te fijas en Twitter, todo el mundo está esperando esta zona. Cuando todo el mundo espera una cosa, ocurre completamente la contraria. Entonces me da a pensar de que si todo el mundo ahora mismo, que podríamos decir lo que os he comentado, ¿no? Que estamos un poco en el limbo, si todo el mundo está esperando esto, bien, pensemos, tenemos liquidaciones por arriba, tenemos un gráfico supermarcado, tenemos la información de los ETFs que es pública para todo el mundo, tenemos un gráfico supermarcado que todo el mundo está esperando esta zona. No podría pasar de que justo se frenase ahora y dejase a toda la gente que ha vendido sus altcoins esperando venderlas más, a comprarlas más abajo, quedarse con los mocos y tenerlas que comprar más arriba. Y ojo, esta no sería la primera vez que ocurra algo similar, de que mucha gente, incluso esto me acuerdo, en 2000, el último bull market, cuando caímos a los 30.000, o sea que subimos a los 60.000, luego los 30.000, para luego volver a subir a los 69.000, cuando tuvimos esa caída que nos frenamos en los 30 y pico mil, no me acuerdo exacto en qué zona, mucha gente estaba esperando, no sé si eran los 25 o algo así, porque era una zona también súper marcada, y al final nunca llegó, o sea, llegó pero mucho más tarde, pero mucha gente se quedó con la ansia de querer comprar más abajo, que habían vendido sus altcoins para comprarlas ahí, y luego ¿qué pasó? Que se volvió a disparar hasta los 69.000 y obligó a la gente a recomprar más arriba. Entonces no es la primera vez que ocurre y no será la última que ocurra, entonces podría ser este escenario el que veamos en los próximos días, que os digo, tenemos que ser cautelosos y esperar a cómo se desarrolla todo. Yo las únicas compras que he hecho han sido de Ondo, que es la reina de la narrativa de los Real World Assets, que ya os hablé de ella en el anterior vídeo de ayer, que si no lo habéis visto lo tenéis por aquí arriba, y no he hecho ninguna compra más y no pretendo hacerla, al menos en el corto plazo, hasta que Bitcoin me demuestre fortaleza. Yo creo que el bull market va a seguir, yo creo que hasta el final, como bien os comenté en un anterior vídeo de hace poco, justo cuando comentamos la última bajada, os hablaba de mi creencia al respecto de todo esto y de que estas bajadas tan agresivas eran muy normales, de que un mercado tiene que lateralizar, tiene que aburrir, tiene que generar ese miedo como el que estamos viviendo ahora mismo. También hay un vídeo muy interesante de Edu Eras, que no me acuerdo cuál es exactamente, pero que hablaba de que desde que se realizó el halving hasta lo que es la alt season, la explosión que vivimos fuerte en 2021, pasaron 200 días, es cuestión de esperar, es cuestión de paciencia, y esto al final sabemos que es el mercado, sabemos que el dinero va de las manos impacientes a las manos pacientes, y que yo pienso que esto pues son bajadas normales para liquidar a la gente, liquidar a los apalancados, que la gente venda y que tenga que comprar más arriba. Dicho esto, no solamente he comprado Ondo y no voy a comprar nada más, porque aunque yo crea esto, siempre hay una posibilidad de que no se dé. Al final son cosas objetivas, o sea, subjetivas en base a lo que yo creo, lo que yo veo, y me puedo totalmente equivocar y puede que esté sesgado. Entonces no me la quiero jugar y quiero ver que Bitcoin me demuestre fuerza. Además de que, supongamos que esto es el bottom, si Bitcoin llegase a rebotar e irse para arriba, primero tendría que subir Bitcoin, consecuentemente con la dominancia, y esto podría arrastrar a las altcoins un poco más de tiempo. Entonces, bueno, no digo que se vayan a ver precios más bajos en caso de que Bitcoin rebote hacia ahí, pero puede que se tarde un tiempo en que las altcoins vuelvan a tener esa explosión, hasta que Bitcoin recupere, dominancia también, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero ser cauteloso y oye, yo ya tengo la gran parte de mis compras hechas, entonces tampoco me va a correr ninguna prisa. Lo que sí que voy a hacer, aprovechando estos tiempos y que me he hecho un par de reflexiones, es que seguramente aún no lo he hecho y tengo que pensarlo bien porque son cosas que no se pueden tomar a la ligera, es rotar parte de una categoría de altcoins que tengo en concreto, una serie de altcoins, rotarlas a la narrativa de meme coins, porque como bien os comenté ayer en el vídeo de Real World Assets, es la narrativa que más dinero ha dado en 2024, y creo, viendo cómo está el mercado, viendo todo lo que está pasando, ya no solo con Pepe, con WIFHAT y demás, sino más a nivel micro, en gemas de Solana, en memes de Solana, creo que los memes van a dar mucha pasta, va a ser una auténtica locura lo que vivamos en este año y
el siguiente, entonces quiero posicionarme bien y quiero darle un gran porcentaje de mi portafolio con respecto al que tengo ahora mismo. Entonces lo más probable es que rote ciertas monedas, que ya os avisaré por el grupo de Telegram, a la narrativa de meme coins de largo plazo. La de corto plazo pues sigo jugando con las monedas de las narrativas que hay en Solana y lo que se me va ocurriendo y voy jugando con eso. Y dicho esto, aunque yo diga que no compro altcoins, no significa que vosotros no tengáis que hacerlo, simplemente os doy mi punto de vista. También hay monedas como por ejemplo NMT, que han caído justo desde mi compra un 50%, que bueno, sigo teniendo la media en $5 porque recordemos que la compré en el hack. Entonces bueno, aún así, oye, monedas de este estilo que tienen una rebaja o un nivel tan suculento, es interesante que, oye, pues si queréis destinar, como bien os comenté en el último vídeo, un pequeño porcentaje para empezar a hacer el DCA, hacedlo, porque el DCA es todo. Yo en el anterior vídeo ya os comenté que había hecho algunas compras, ahora mismo no me mantengo, o sea, no significa que no vaya a comprar, he dicho, me quiero esperar a ver cómo reacciona todo, prefiero comprar un pelín más arriba, pero con más seguridad, a comprar ahora cagado de miedo. Y también comentaros que todos los airdrops que estoy recibiendo actualmente los estoy vendiendo, a no ser que sea papipas, que entonces eso lo dejo, pero al menos a los que son mínimamente interesantes, tanto los de ahora como los que vengan a continuación, si el mercado sigue así, mi intención es venderlos todos o prácticamente todos. ¿Pero por qué? Porque hemos visto que en estas situaciones de mercado, los últimos airdrops que han salido, todos la gráfica se ha ido para abajo. ¿Por qué? Porque la gente quiere liquidez para comprar otras altcoins. Al final esto es un regalo, entonces lo que haces es venderlo. Y es lo que hago yo, porque para holdear algo que va a caer, prefiero venderlo y usar esa liquidez para comprar otras altcoins. Simplemente os lo comento para que lo tengáis en cuenta. Y dicho esto, familia, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscríbete, comenta cuál es tu opinión si tienes más información al respecto de todo lo que está ocurriendo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.